Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a seguir con la serie de Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 2 al 11. La palabra de Dios dice allí: gracia y paz os sean concedidas en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y su excelencia, esto es Jesucristo, por medio del cual hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser parte de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia que hay en el mundo. Así que, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y si estas cosas abundan en vosotros, entonces no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Pero si estas cosas no están ni abundan en vosotros, entonces estáis cortos de vista, estáis ciegos, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos, de vuestros pecados pasados. Pero si estas cosas, en el versículo 11, abundan en vosotros o están en vosotros, entonces tendréis una generosa y amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos honra, gloria, majestad, reino y autoridad. Y en el nombre de Jesucristo bendecimos tu palabra y la prosperamos conforme tú la envías en el día de hoy. Bendícela y prospérala en el corazón de todos aquellos que están atentamente poniendo atención a tu palabra. Porque tú has dicho que es mejor la atención a tu palabra que muchas otras cosas. Que el Señor bendiga a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir nuestra serie basada en el segundo capítulo en el primer capítulo de Segunda de Pedro, versículos 2 al 11. Y el versículo central se encuentra en el versículo 6, en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios dice allí: añadid pues a nuestra fe tenemos que añadir virtud, y a la virtud tenemos que añadir conocimiento. Añadir pues al conocimiento dominio propio. Dominio propio, dominio propio. Esas palabras que se nos debe grabar a nosotros. Oiga, déjeme decirle, el dominio propio es un regalo de Dios para nosotros. Según de Timoteo 1:7 dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio viene siendo la disciplina personal que nosotros debemos tener en nuestra vida. ¿Y qué es disciplina personal? Prácticamente viene siendo cultivar principios nobles y buenos en nuestra vida. Hacer una y otra vez aquellas cosas que le agradan a Dios. Aquellas cosas que le agradan a Dios. Hacer una y otra vez aquellas cosas que le agradan a Dios, que le agradan a Dios, que le agradan a Dios. Eso demanda también un cambio en nuestra mente. Por eso en Romanos 12, 1 al 2, la palabra de Dios dice que: por lo demás, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dice aquí este versículo que tenemos que renovarnos en la transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, para que sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque tenemos que, en la disciplina personal o en el dominio propio, porque tenemos que hacer énfasis en el dominio de nuestros pensamientos, porque cada pensamiento todo pensamiento se convierte en una acción, cada acción se convierte en una costumbre, y cada costumbre viene a ser parte del carácter de la persona. Si nosotros tenemos malas costumbres, significa que todo empezó por un mal pensamiento. Si nosotros queremos eliminar las malas costumbres de nuestra vida, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que poner una nueva
nuevos pensamientos que reemplacen a los malos pensamientos. Y eso se tiene que hacer por un periodo de 3 semanas, que es lo que científicamente se recomienda para cambiar de una idea mala a una idea buena, de una costumbre mala a una costumbre buena. Se requieren por lo menos 22 días o casi un mes, podríamos decir, de que usted está luchando, está bregando con con hacer lo bueno, con lo nuevo, con lo viejo. Hay una lucha hasta que después de 22 días usted ya siente un relajamiento, siente un contentamiento y siente que si verdaderamente lo puede hacer. Que el Señor nos ayude entonces a ser bien disciplinados, tener una disciplina moral. Ahora, todos los problemas que miramos en la Biblia, de las personas que han fracasado de una u otra manera, ha sido por la falta de dominio propio, la falta de disciplina personal en sus vidas. Podemos notar en la vida de Adán y Eva, ellos fracasaron, fueron sometidos a la tentación y Satanás los puso frente al árbol de la vida, el árbol que no se podía comer, del fruto que no se podía comer. Pues se estableció una conversación. Eva fue débil, comió del fruto prohibido, agarró del fruto, fue y le dio a Adán, y de esa manera se produjo una catástrofe a nivel universal, a nivel mundial. El pecado pasó a los hombres, como está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por una mujer, así de esa manera todos se constituyeron pecadores y todos están destituidos de la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude entonces a mejorar en este tema tan importante como es el dominio propio. Entonces ya decíamos anteriormente que todas las fallas que se dan en la Biblia forman falta de disciplina personal. Todas las fallas que se dan en nosotros mismos tiene que ver con la falta de disciplina personal, con la falta de dominio propio en nuestra vida. Y una vez más recalcamos, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7, una vez más, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es una virtud que Dios nos ha dado, que la podemos ejercer, pero claro que tenemos que poner ahínco, tenemos que poner esmero, tenemos que poner dedicación para que realmente se pueda cumplir en nuestra vida. Y para que realmente podamos cambiar la estructura del hombre viejo a una estructura del hombre nuevo, como dice la palabra en Romanos 13:13. La palabra de Dios dice en Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué requiere eso? Disciplina personal. ¿Qué requiere eso? Dominio propio. ¿Qué requiere una vez más? Disciplina personal. ¿Qué nos dice el pasaje una vez más, Romanos 13:13? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia, no en pleito, no en herejías, no en hechicería, no en borrachera y todas estas cosas, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, el dominio propio es bien importante, nos ha sido dado, pero depende de nosotros si lo vamos a ejercer o no. Como todos los dones que Dios nos da, están allí, son nuestros, pero los tenemos que pulir y tenemos que hacer nuestra parte. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, según Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la área de dominio propio lo podemos hacer, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos fortalece, pero nosotros tenemos que ganar la batalla que se libra primeramente en nuestra mente y después en nuestra carne. Que el Señor nos ayude para verdaderamente ser victoriosos. Fíjese que David pecó contra Dios. Dice la palabra de Dios que miró a una mujer bonita y después la deseó en su corazón y después la mandó a traer, después la hizo suya, después mandó a matar a su esposo para quedarse con ella.
toda esa escena la podemos ver nosotros, forman parte de la falta del dominio propio que en ese momento ejerció David en su vida, y por lo tanto lo llevó a la condenación, lo llevó al pecado, lo llevó a la destrucción moral y espiritual de su vida. Que el Señor nos ayude para que nosotros, viendo todos esos ejemplos que se dan en la Biblia, no llegamos a ser el mismo. Podemos ver que en la Biblia que el mismo Moisés, en un determinado momento de su vida, se llenó de indignación, se llenó de ira, y no hizo las cosas como Dios le dijo, y la consecuencia de ello es que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Tuvo que darles el comando de entrar a la tierra prometida a Josué, y él subió al monte Nebo, donde murió, y allí su cuerpo desapareció, según lo cuenta la Escritura. Entonces, que el Señor nos ayude. La disciplina entonces merece una prioridad en nuestra vida. Debemos ser disciplinados. Que el Señor nos ayude. En Mateo 16, 24, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Eso de negarse a nosotros mismos requiere disciplina, requiere dominio propio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a todos sus deseos malos y pervertidos, a todos los deseos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, el Evangelio, la palabra de Dios. Tome su cruz, el Evangelio, la palabra de Dios, y ven, sígame, sin volver atrás otra vez. Es un cambio radical, profundo y total. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús a la multitud, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y a todo aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras en este siglo, en esta generación inmunda y pecadora, entonces el Hijo de Dios también se avergonzará de él cuando venga en el reino de su Padre con sus santos ángeles en su propia gloria. Que el Señor nos ayude verdaderamente a vivir vidas que realmente agradan a Dios, a desarrollar un dominio propio, una disciplina en nuestra vida que nos permita vivir como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude verdaderamente, porque eso es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, la disciplina personal, la disciplina personal implica que decir no cuando uno quisiera decir sí. La disciplina personal consiste en controlar nuestros apetitos, nuestras lenguas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras vistas, nuestras malas aptitudes. La disciplina personal marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida de los cristianos. Que el Señor nos ayude verdaderamente a desarrollar una disciplina moral y espiritual en nuestra vida, que todo lo que hagamos, ya sea en pensamiento, ya sea en hecho, ya sea en obra, sea lo que agrade a Dios en todas las cosas. Porque, ¿qué decía Jesucristo una vez más? Jesucristo decía, porque yo hago todas las cosas que le agradan a Dios. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Porque yo hago todas las cosas que le agraden a mi Padre, disciplina personal. ¿Qué decía Jesucristo? Yo me santifico a mí mismo. ¿Y qué es santificarse a uno mismo? Dejar de hacer lo que es malo. ¿Qué es santificarse a uno mismo? Vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Qué significa santificarse a uno mismo? A hacer todas las cosas que solamente le agradan a Dios y que son buenas. Por eso Jesucristo decía una vez más, por lo tanto, mi Padre que me envió está conmigo, porque yo siempre hago todas las cosas que le agradan a Dios. Yo siempre hago todas las cosas que le agradan al Padre. Que el Señor nos ayude verdaderamente. La disciplina personal, en segundo lugar, marca el grado de la madurez de las personas. Hola, qué lindo. La disciplina personal marca el grado de madurez de las personas. Oiga, usted puede conocer el grado de madurez de una persona por su disciplina personal.
Usted la mira a una persona que tiene disciplina personal, no dice malas palabras, no respeta a las demás personas, es noble, es cariñosa, es bondadosa, es tierna, es dulce, es una persona dinámica, activa, llena de diligencia. Todo eso más o menos hemos tratado, pero es parte de la disciplina personal. Una persona que tiene madurez espiritual es una persona que está llena de dominio propio, está llena de una disciplina personal, hace solamente las cosas que le agradan a Dios, y por más que quiera usted desviarlo del camino, él siempre está en el camino correcto, porque él se guía por la palabra de Dios, sabe la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, y por lo tanto, donde quiera que va, la palabra de Dios es como dice el Salmo 119, 107, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es la palabra que nosotros debemos escuchar y que debemos tener en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude verdaderamente para tener disciplina personal, para tener dominio propio. Y una vez más, en 2 Timoteo 1:7, se lo voy a dejar bien marcado para que usted lo aprenda bien y no se excuse, porque dice que hemos recibido, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no, sino espíritu ¿qué? De poder, de amor y espíritu de dominio propio. Usted tiene el dominio propio, usted tiene el poder y la autoridad de vivir una vida que sea agradable a Dios. Usted tiene el poder y la autoridad de vivir una vida que sobrepasa todas las cosas de este mundo, las bajezas morales y espirituales de este mundo. Usted tiene la capacidad, el poder, la autoridad de Dios en el Espíritu Santo para vivir la vida que realmente Dios quiere que vivamos. Entonces la disciplina personal refleja el grado de madurez de una persona. Fíjese usted que en la vida cristiana tenemos libertad para movernos de acuerdo al plan de Dios en nuestras vidas. Tenemos libertad para movernos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Oiga, tenemos libertad para andar en los caminos de Dios. Podemos hacerlo. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí está el camino, aquí está la verdad, aquí está la vida. Siempre que abrimos la palabra de Dios, ahí escucharemos: bienaventurados los pobres, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que lloran, bienaventurados soy cuando por mi causa os persiguieren. Todo se encuentra en la palabra de Dios. El consuelo, la fortaleza, la victoria y el poder caminar vidas que realmente agraden a Dios. La disciplina personal entonces revela el grado de madurez que cada una persona tiene. Si una persona, usted puede valorar a las personas por lo que usted puede verlas. Las personas que caminan en esa integridad con Dios, las personas que caminan en la palabra de Dios, usted las puede ver, usted las puede analizar, usted las puede observar y usted puede decir: verdaderamente este es hijo de Dios, verdaderamente este es hija de Dios, verdaderamente la gloria de Dios se mueve en estas personas. Usted lo puede discernir porque tiene usted la capacidad que le ha dado Dios de discernir entre lo bueno y lo malo, y nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces podemos ver lo que está bien y lo que está mal. Que el Señor nos ayude verdaderamente a encontrarnos con personas que tengan una madurez espiritual en sus vidas, y que todo lo que hagan sea solamente para agradar el nombre de Dios. Que si usted le dice: vamos a tal lugar, esta persona, como está llena de la palabra de Dios y de la madurez de Dios, le va a decir a usted: no, te invito yo a la iglesia, te invito a un seminario, te invito a una charla evangelística, te invito a otras cosas, pero no te puedo acompañar a estas cosas que tú me invitas, porque no honran a Dios, no glorifican a Dios. Que el Señor nos ayude pues entonces a vivir vidas agradables a Dios, que podamos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. El grado de madurez se puede reflejar en nuestras vidas. Y la disciplina personal profundiza la disciplina en nuestras vidas, porque tenemos disciplina, pero tenemos otra disciplina, la disciplina de agradar a Dios en todas aquellas cosas que le agradan a Dios. La verdadera libertad que nosotros conocemos se mueve en este libro, que es la palabra de Dios. Este libro nos da la libertad. Aquí usted se mueve donde usted quiera, donde usted pueda moverse, según de acuerdo a los mandamientos que Dios dio.
Ahí se muere su verdadera libertad. Tenemos una libertad que es condicionada. Está condicionada a la palabra de Dios. Está condicionada a la voluntad de Dios. Está condicionada a lo que le agrada a Dios. Todo lo que usted hace es para agradar a Dios y para agradarse a usted mismo. Porque cuando usted hace la voluntad de Dios, todo lo que hace es bueno para usted, para su cuerpo, para su espíritu, para su alma, para todo su ser. Entonces, Dios nos ha dado esta palabra, nos ha dado sus mandamientos, porque son lo mejor para nosotros, para vivir en esta vida en paz, en comunión, y para vivir por la eternidad juntamente con Dios. Entonces, la verdadera disciplina de Dios profundiza la disciplina que ya tenemos nosotros, porque cuando vamos a la escuela nos enseñan la moral y cívica, y esos son modales también que están establecidos en base a los 10 mandamientos. Pero aquí nosotros encontramos no solamente los 10 mandamientos, sino todas las cosas que Dios se agrada que nosotros hagamos, que debemos de practicar con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu y con nuestra alma. La verdadera libertad entonces es imposible sin disciplina personal. La verdadera libertad es imposible sin disciplina personal. Pero si usted no tiene disciplina personal, usted lo invitan a hacer lo malo, usted va y hace lo malo. Si usted no tiene disciplina personal, usted va, lo invitan a otro lugar y usted va a otro lugar donde Dios no se agrada y ya está en problema usted. Entonces la verdadera disciplina profundiza la verdadera libertad. Es imposible sin disciplina personal. Entonces tenemos aquí la libertad. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dijo Jesús a un grupo de judíos que había creído en él: si permanecéis en mi palabra, aquí está la palabra de Dios, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, usted la estudia, usted la conoce. Y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y seréis libres. Y conoceréis la verdad, y seréis libres. Porque cuando estamos en Jesucristo, verdaderamente somos libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Por eso hay libertad en la palabra de Dios. Hay libertad solamente plena, profunda, completa en la palabra de Dios. La verdadera libertad tiene sus limitaciones. Oiga, toda la verdadera libertad tiene sus limitaciones. Yo no puedo ir a emborracharme, no puedo irme a prostituir, no puedo decir malas palabras, no puedo enojarme y desearle mal a nadie. Eso no puedo hacer yo. Eso está fuera. Otros tendrán esa libertad, pero yo no puedo tener esa libertad porque va contra los principios morales establecidos por Dios. Y Dios me dice que debo de bendecir al pueblo de Dios, debo bendecir a la gente y no maldecirla. Entonces yo tengo que sujetarme a la palabra de Dios. Esa es mi limitación. La verdadera libertad, por lo tanto, tiene sus limitaciones. Las limitaciones que están establecidas en la palabra de Dios. Cuando abusamos de la libertad que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios, venimos a ser esclavos de la libertad que hemos violado. Si usted miente, la palabra de Dios dice que no debemos mentir. Si yo miento, entonces soy esclavo de la mentira. Viene un espíritu de mentira que trabaja a través de mí y fácilmente puedo mentir. Y la palabra de Dios dice: no mentirás, no matarás, no calumniarás, no envidiarás. Todas esas cosas las dice la palabra de Dios, por lo tanto nosotros las tenemos que practicar. Entonces la disciplina, el dominio propio, la disciplina personal profundiza la disciplina que nosotros ya tenemos en nuestras vidas, que nos han enseñado nuestros padres. Nuestros padres nos enseñan buenos morales cuando estamos pequeños. Ahora cuando venimos, la palabra de Dios nos amplía esos buenos morales, lo que es bueno y lo que no es malo. La palabra de Dios lo condena y nosotros tenemos que rechazarlo y transformarlo, cambiarlo por nuevos pensamientos, nuevos hábitos, nuevas costumbres. Que el Señor nos ayude. Entonces la disciplina personal o el dominio propio también demanda una estrategia
que sea una estrategia. Entonces la disciplina personal demanda una estrategia personal. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para que podamos tener ese dominio propio, que una vez en 2 Timoteo 1:7 la palabra de Dios dice una vez más que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y espíritu de dominio propio. El dominio propio es suyo, el dominio propio es suyo. Usted no puede decir, yo no puedo, no puedo porque no tengo dominio propio. Si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene el dominio propio, usted tiene la potestad de decir sí y decir no, sí y no, sí y no. Usted tiene el libre albedrío, usted no es un robot, usted tiene una persona que tiene el libre albedrío y la capacidad de decir sí, la capacidad de decir no. A todo lo que es bueno usted le dice sí, a todo lo que es malo usted le dice no. Todo lo que es bueno usted le dice sí, a todo lo que es malo usted le dice no, porque usted tiene el Espíritu de Dios en usted. Y el Espíritu de Dios le ha dado a usted espíritu de dominio propio. Dice la palabra de Dios que cuando se manifestó en Tito 3:4, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual hizo a sobreabundar abundantemente en nuestros corazones. Oiga, dígame decirle, usted tiene el Espíritu de Dios que Dios hizo derramar abundantemente en su corazón, en su vida, en su ser, para que usted le pueda dar la honra y la gloria a Dios. Y lo voy a leer otra vez, la palabra de Dios dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que el Señor nos ayude. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí, tenemos el Espíritu Santo y es el poder que está en nosotros. Mayor es el que está en el mundo que el que está, mayor es el que está en nosotros, es la palabra de Dios, que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Está en usted y usted tiene dominio propio para desarrollar todo. Entonces pídele al Espíritu. En Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor. Dice la palabra de Dios también en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga, dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Contra todas las cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu de Dios. Esas son las cosas que nosotros estamos llamados a vivir en esa libertad de los frutos del Espíritu de Dios. Nos movemos, andamos, porque en Cristo estamos, nos movemos y somos. Andamos, todo lo que somos nosotros es en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude claramente. Y tenemos una vez más ajustar nuestros pensamientos. Oiga, la disciplina personal, dijimos, requiere una estrategia personal. Para primer lugar tenemos que pedir la ayuda. Si no está lleno del Espíritu Santo, vaya de un pastor ungido que lo unja y el Espíritu Santo venga sobre usted para que usted ejerza el dominio propio, la disciplina personal con el poder y la autoridad del mismo cielo, del mismo Dios, que descienda sobre usted para que se le haga más fácil. Pero déjeme decirle, no significa que usted se llena del Espíritu Santo y ya todo es, no, usted tiene que ejercer el dominio propio, usted tiene que ejercer su voluntad, usted tiene que decir sí, usted tiene que decir no. El Espíritu Santo está allí para decirles no a lo que no se debe hacer, sí a lo que se debe hacer. Pero si usted no se guía por el Espíritu Santo, entonces usted termina haciendo su voluntad, como pasa con mucha gente. Que el Señor nos ayude pues a hacer lo que lo mande. Entonces tenemos que, en nuestra estrategia personal, tenemos que pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo.
vaya a su camita, vaya a un lugar apartadito y dígale, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que yo tenga el poder de decir no, el poder de decir no. Y tiene que usted, ya dijimos anteriormente, usted tiene que luchar por lo menos con 3 semanas, 22 días que usted tiene que practicar una cosa buena y dejar la mala. 22 días, deja 22 días, después de 22 días se dedica a otra área de su vida y así sucesivamente. Entonces también, además de pedir la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ajustar nuestros pensamientos. Según ¿cómo se llama? Primera de Pedro 1:14, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Oiga, primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Oiga una vez más. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Una vez más, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces tenemos que ajustar nuestros pensamientos. Por los demás hermanos, decía el apóstol Pablo una vez más en Romanos 12:1. Por los demás hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, no se conformen, no, yo no me puedo conformar, ni usted se puede conformar. No nos conformemos a este siglo, sino renovemos nuestro pensamiento por medio de la renovación de nuestra mente, para que sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces usted venga, llénese de la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, llénase de la palabra de Dios. De esa manera la palabra de Dios va a ocupar su mente. Dos cosas no pueden ocupar espacio en el mismo lugar. Entonces usted agarra la palabra de Dios, la mete en su mente, y aquellas cosas que no agradan a Dios van a ir saliendo hasta que la palabra de Dios sea la que permanezca en su mente. Por eso es que el Señor dice, el Señor bien claramente le dijo a Josué en Josué 1:6, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, no te apartes de este libro. Meditarás en este libro de día y de noche, meditarás en este libro de día y de noche, no te apartarás de él. Harás conforme está escrito en este libro, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Harás como está escrito en este libro, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Y entonces nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo y todo lo que hagas prosperará. Estaré contigo y todo lo que hagas prosperará. Estaré contigo y no habrá nada que te pueda hacer nada. Que el Señor nos ayude, que el Señor verdaderamente nos ayude. Entonces tenemos que ajustar nuestros pensamientos y cambiar, leer la palabra de Dios y memorizarla en nuestros corazones para que la palabra de Dios vaya sacando todas las cosas sucias que hay en nuestra mente. Y también debemos de adquirir nuevos hábitos. Oiga, tenemos que adquirir nuevos hábitos. La palabra de Dios dice claramente en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Oiga, qué lindo. ¿Qué dice en 1 Timoteo 4:7? Ejercítate para la piedad. Oiga, ¿qué es un ejercicio? Ejercicio demanda que cada vez todas las veces que podamos, tenemos que estar haciendo las cosas que le agradan a Dios. Las cosas que le agradan a Dios es un ejercicio para hacer lo bueno y un ejercicio para dejar de hacer lo malo. Porque también lo bueno necesita que lo practicamos en nuestra vida. No solamente debemos conocer lo que es bueno, sino que practicarlo, ejecutarlo, hacerlo. Porque la palabra de Dios dice que hay muchas personas que saben lo que es bueno, pero no lo hacen. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tenemos que practicar, tenemos que hacer un ejercicio, una disciplina personal de las cosas buenas, que sabemos que son buenas, las debemos practicar. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa en esta vida presente y de venidera. Tiene promesa para la vida presente y tiene promesa para la vida eterna. ¿Por qué? Como dice 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 11. Y si todas estas cosas abundan en vosotros, entonces tendréis una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude verdaderamente a tener disciplina y a poner la disciplina en práctica en nuestra vida. Entonces debemos, ¿cómo se llama? También en 1 de Pedro 2.5 dice la palabra también. Vosotras también como piedras vivas, oiga, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una vez más, vosotras también como piedras vivas, oiga, somos como piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, una casa santa, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que hacemos son sacrificios aceptables a Dios, porque son cosas que son buenas, que son agradables, porque están en base a la palabra de Dios, porque todo lo que hacemos es practicar lo que Dios dice en su palabra y lo que es bueno, lo que es bueno. Entonces tenemos que, ¿cómo se llama? A reemplazar nuestros hábitos. Y cada hábito, decíamos que cada pensamiento se convierte en una idea. Cada idea se convierte en una costumbre. Cada costumbre se convierte en un hábito. Y cada hábito se convierte en un carácter. Por lo tanto, venimos del mundo y con tantos hábitos y con tantas cosas que no le agradan a Dios y que son del mundo, pero no son de Dios. Y entonces todo eso tenemos que cambiar radicalmente. Al principio, cuando viene la palabra de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay una limpieza profunda, total. Y hay muchas cosas que todavía, cuando vamos leyendo la palabra de Dios y cuando vamos leyendo la palabra de Dios, nos encontramos que hay cosas que todavía tenemos que sacar y eliminar porque no le agradan a Dios. Y a medida que vamos estudiando la palabra de Dios y le vamos estudiando la palabra de Dios, vamos completamente erradicando todas aquellas cosas que eran malas, que nosotros las hacíamos pero por ignorancia, pero y ahora que conocemos la verdad nos hace libres, entonces comenzamos a caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libres? Su palabra, obedeciendo su palabra y manteniéndonos y girándonos alrededor de su palabra. Que el Señor entonces nos ayude verdaderamente, que el Señor nos ayude verdaderamente a cambiar nuestros hábitos por buenos hábitos que alaben, que glorifiquen y santifiquen el nombre de Dios. Verdaderamente que la gente pueda decir cuando lo vea a usted, verdaderamente este es hijo de Dios, verdaderamente este es hija de Dios, verdaderamente la gloria de Dios se mueve a través de ellos. Pero verdaderamente que yo quiero que estén en mi casa, que invitarlo. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener la presencia de Dios en sus hogares. Si usted es una persona llena de la presencia de Dios, las personas que no conocen a Dios se le van a acercar a ustedes, así como las avispas se acercan a la miel, así usted se va a acercar a las personas se van a acercar a usted porque quieren ser como usted, quieren tener lo que usted tiene. Usted tiene paz, gozo, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, todas esas cosas son exquisitas, que la gente la quiere, pero no sabe cómo encontrarla. Solamente se encuentra por la fe en Cristo Jesús. Y además de la disciplina personal, decimos, demanda una estrategia. La estrategia de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. La estrategia de ajustar nuestros pensamientos y pensar de acuerdo a como Dios piensa. La estrategia de cambiar nuestros malos hábitos en buenos hábitos. Y también la estrategia de evitar las tentaciones. Oiga, dice la palabra de Dios que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia o pasiones bajas es seducido. Y una vez que el pecado es concebido, da luz la muerte. Entonces debemos de evitar las tentaciones, hermano. Evite las tentaciones. En Proverbios 16:7 la palabra de Dios dice aquí: el camino de los rectos se aparta del mal. Qué lindo apartarse del mal. ¿Por qué buscarle el malo? Hay muchos hermanos que caen y se apartan de Dios porque vuelven a hacer lo malo. Y la palabra de Dios dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Entonces usted no tiene que andar haciendo nada
en un prostíbulo, nada en una taberna, nada en una cantina, nada en un lugar donde hay solamente personas vulgares. Usted no tiene que hacer nada en esos lugares. Usted tiene que apartarse del malo. Una vez más, Proverbios 16, 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Qué lindo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos en Cristo, nos movemos en Cristo, somos en Cristo. En Él estamos, nos movemos y somos. ¿Por qué? Si vivimos, como dice Romanos 14:7, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Vivimos para Dios, glorificamos entonces el santo nombre de Dios. Y en Proverbios 23 la palabra de Dios dice, honra es del hombre dejar la contienda. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Honra es del hombre dejar la contienda. Mire, contienda significa andar en pleito, en murmuraciones, en contienda. Entonces usted no tiene por qué andar en pleito. Y manifiesta son las obras de la carne, dice Gálatas 5, creo que 19, que son pleitos, celos, ira, contiendas, enemistades, hechicerías, brujerías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales, dice el apóstol Pablo, os digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y una vez más, la palabra de Dios dice claramente, andemos como de día honestamente. Oiga, andamos como de día honestamente. Es decir, que andar en honestidad es andar como de día, es andar de día. Si usted es una persona que anda de día, es una persona que anda en honestidad, que anda en sinceridad, que anda en pureza, que anda en amor, que anda en las cosas de Dios. Oiga, andemos como de día, honestamente, eso es andar de día. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Por favor, no debemos de proveer para los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne atraen muerte eterna. Y los deseos del Espíritu atraen la vida eterna. Entonces tenemos que andar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude. Y en Proverbios 4, 14 y 15 dice la palabra de Dios, no entre por la vereda de los impíos. Oiga, a decir de los que no conocen a Dios o de los malos. No entre por la vereda de los malos o de los impíos. No vaya por el camino de los malos. Oiga, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Lo voy a volver a leer porque es importante para usted y para mí. Proverbios 4, 14 y 15. No entres por la vereda de los impíos. No. Ni vayas por el camino de los malos. Tampoco. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en este mundo a vivir como dice la palabra de Dios, como dice, por los demás hermanos ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? Debemos presentar nuestro cuerpo delante de Dios en sacrificio vivo. Un sacrificio es algo que está muerto. Porque dice la palabra de Dios que para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Oiga, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo una vez más que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no pueden volver a manifestarse en nosotros. Las cosas viejas del mundo, que no agradaban a Dios, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor entonces nos bendiga y nos ayude. Ahora, si a usted le perjudica tanto la pornografía, no use celular, evite la internet, evite los programas de televisión. Entonces, tenemos que ser correctos, tenemos que ser sensatos y tenemos que ver las cosas que nos molestan y despojarnos de esas cosas que nos molestan. Tal vez algunas cosas tenemos que tomar una decisión, tenemos que realizar un cambio en nuestra vida.
Entonces no podemos ir a los lugares que le ofenden a Dios. Tenemos que preservarnos para Dios. Con Cristo, decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo para Dios, vivimos para Dios, para agradarle a Dios. Esa es la libertad que tenemos. Movernos y movernos simplemente en las cosas que le agradan a Dios. Esa es la verdadera libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la libertad que nosotros tenemos a través del dominio propio, a través de la disciplina personal. Pues entonces la disciplina personal merece una prioridad en nuestra vida, refleja el grado de madurez de las personas. La disciplina, el dominio propio o la disciplina personal profundiza la disciplina en nuestras vidas, y la disciplina personal o el dominio propio demanda una estrategia en nuestra vida para que se pueda materializar y para que se pueda cumplir verdaderamente en nuestra vida. Mira qué interesante, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos que tomar una estrategia, y esa estrategia que demanda acción nuestra, demanda de nosotros que nosotros realmente nos pongamos el empeño, la decisión de hacerlo correcto, de hacer solamente lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Ahora pues que el Señor te bendiga y te guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora quiero hacer una oración contigo, una oración de salvación, para todos aquellos que están luchando para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos. Venga, vamos a orar entonces. Va a repetir esta oración conmigo, repítala. Repite lo que voy a decir, unas pocas palabras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Padre Celestial, perdona mis pecados y límpiame de mi maldad con la preciosa sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre eterno, en el nombre de Jesús, declaro sanidad en mi cuerpo, todo aquello que está enfermo, declaro sanidad en su cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre, renuncio al pecado de herencia de mis padres y a todo poder espiritual de las tinieblas. Y en el nombre de Jesucristo, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús, Padre Santo, dame el dominio propio que tanto necesito para poder vencer y mantenerme sobrio, y poder mantenerme santo, como la palabra de Dios lo manda y lo ordena acerca de mí. En el nombre de Jesús, Espíritu del Trino Dios, ven y sopla los cuatro vientos y llénalos, en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Dios te bendiga y te guarde, en el nombre de Jesús. Amén.